sin las conclusiones políticas, sin un informe político, no podemos abordar un trabajo gremial. Miren, antes que nada, digamos, clarificar el problema. Primero, ¿quién está en la mesa? Yo quiero presentar acá a la compañera Chechu, que es delegada del programa Verdad y Justicia. Ayer estuvieron en C5N, están saliendo en todos los medios por los despidos que está habiendo en ese sector. Está la compañera Roxana Kukla, del Ministerio de Trabajo, delegada. Una junta interna combativa, donde hay varios sectores que están interviniendo y que hizo un acto muy importante el jueves contra los despidos. Y naturalmente, el compañero Facundo fue despedido del INDEC, dimos una gran lucha por su reincorporación y ahora con este nuevo gobierno vamos a plantear que él retorne al INDEC para desarrollar ahí nuestra posición clasista. Bueno, compañero, respecto del método, quiero hacer un señalamiento. Nosotros ahora estamos muy presionados por decir, bueno, ¿qué hacemos? Digamos, ¿qué medida tomamos? La situación, al ser tan convulsiva y tan confusa políticamente, digamos, nos tira encima un montón de presiones. El rol de este plenario es ejercer una clarificación. Y en ese punto tenemos que abordar el proceso político de manera, digamos, no separando, digamos, lo inmediato de lo inmediato, esquematismo de ese estilo, sino viendo el problema de conjunto. Eso naturalmente se tiene que reflejar después en un cuerpo de resoluciones, de iniciativas prácticas. Para empezar, digamos, el informe, nosotros tenemos que caracterizar la etapa en el movimiento obrero. En el último boletín interno, uno de los últimos que está el informe del Congreso, hay una caracterización muy importante que tenemos que tener presente para abordar esta ola de despidos y esta crisis en el Estado. Ahí lo que se señala es que, digamos, la nueva etapa del gobierno macrista no modifica la tendencia anterior que hay a la transición en el movimiento obrero. Pero justamente es una nueva etapa, entonces hay que caracterizarla. Y acá, digamos, entra a jugar el rol del kirchnerismo, el rol de las corrientes de izquierda y cómo nosotros, de alguna manera, ordenamos los tantos para ordenar una intervención propia. Digamos, la tesis de esta nueva etapa es el problema de los varones de los sindicatos. Ustedes saben que cuando gana Macri, ganan en la provincia, se da este fenómeno de la caída de los varones del conurbano. Muchos de ellos, el Barba Gutiérrez, Sotaseche, son de la burocracia sindical. Y si venían gobernando, era parte de un régimen que venían gobernando los últimos 30 años por lo menos. Con lo cual, la caracterización, la hipótesis es que ese fenómeno se tiene que repetir de alguna manera en los sindicatos. Nosotros venimos, los últimos 2 años, de un ascenso importante en la CTA, en ATE y en otros, en los gremios al interior de estas centrales. Por ejemplo, bueno, el SUTNA, el propio SUBTE que anda por ahí, distintas luchas. Y el caso de ATE es muy importante, digamos, en esta etapa. Entonces, el problema de tener claro el aspecto este de los varones en los sindicatos es decir, nos ordena para encarar la situación. El macrismo necesita a estos varones, como se llama Andrés Rodríguez, lo voy a meter a Cachorro Godoy de ATE, a los de SUTECBA, necesita la burocracia sindical para contener a los trabajadores, para contener una respuesta de los trabajadores frente al ajuste, los despidos, etc. Esto, digamos, no va a ser gratis para la burocracia, sino que, digamos, le va a seguir jugando en contra y nos va a jugar a favor a nosotros a la hora de desarrollar agrupaciones, listas opositoras que recuperen los sindicatos. Entonces está lo siguiente. Acá aparece, digamos, un poco el rol del kirchnerismo, que, por ejemplo, en la capital federal, ellos conducen ATE. Le ganaron la elección a Micheli en septiembre. Ellos pusieron en pie una lista nacional, ganaron en varias provincias y de repente, digamos, al haber sido derrotados el Frente para la Victoria, sido en el balotaje, pasaron a ser la oposición al gobierno nacional y en muchas provincias en las que están ellos. El papel que están jugando
es similar al de el resto de las corrientes. Nosotros decimos, Macri necesita a la burocracia sindical para contener a los trabajadores. Hay una ola de despidos y no hay ninguna convocatoria a plenarios, movilizaciones, asambleas. Es decir, el planteo de ellos incluso es, bueno, nos organizamos en marzo. Entonces acá está clarísimo el problema de que la burocracia de las distintas corrientes, kirchnerista, del UPCN, de La Verde, Cachorro Godoy, de Subtecoa, en este caso digamos, no hay despido, pero por lo menos estas tres nacionales están dejando pasar el ajuste. Entonces, cualquier iniciativa nuestra tiene que abordar este problema y nosotros no podemos caer en un planteo kirchnerizante, en el siguiente sentido. Nuestras corrientes, digamos, primas o con las que compartimos el Frente de Izquierda, incluso con la que hemos compartido la lista Bermellón, están teniendo distintos planteos que son tributarios del kirchnerismo y incluso de devolverle una iniciativa a la burocracia sindical. ¿Cómo lo vemos esto? Por ejemplo, nuestros compañeros del PTS, ellos hoy están planteando, es decir, como para enfrentar la crisis, el pedido de un paro nacional. Un paro nacional, en un punto, es decir, sin un planteo de conjunto, juega el rol de descomprimir la situación. Ahora lo voy a desarrollar un poco más, es decir, cuál es nuestro planteo. Pero, en este punto, un paro nacional no resuelve ningún problema. Después tenemos, por ejemplo, el caso de Izquierda Socialista. Ellos han planteado públicamente el problema de exigirle a las direcciones sindicales la convocatoria, planes de lucha, etcétera, etcétera. Y finalmente está el caso, digamos, que es con el que nos interesa polemizar, porque es más rico, de los compañeros, digamos, de Rompiendo Cadenas, ATE desde abajo. Ellos, digamos, han planteado una especie de consigna que es nuestro trabajo son tus derechos, ¿no? Una manera de interpelar, dicen ellos, a la población, a la ciudadanía. Y en ese marco defienden, digamos, al Estado como garante de las políticas públicas. Nosotros no compartimos, digamos, esa caracterización porque, en primer lugar, no defendemos el Estado asistencial que garantiza una precarización en todos los ámbitos de la vida social. No solo de los trabajadores del Estado, es decir, de los compañeros que sostienen estos planes, etcétera, etcétera, en general son precarizados, monotributistas, son los que están siendo despedidos, son los que están en la picota. Y por otro lado, es decir, esa función de estos programas sociales son de asistencia social. Nosotros, digamos, no compartimos este planteo, es una polémica más profunda, pero la coloco. Y, finalmente, los planteos de estas corrientes no terminan de plantear una agenda propia. ¿Qué significa? Nosotros, a partir de las posiciones que hemos conquistado con el desarrollo de la coordinadora sindical clasista, con el desarrollo nacional de la lista naranja, participando en las elecciones de la CTA, de ATE, con estos planteos, hemos logrado, es decir, un triunfo muy importante el año pasado, que fue el de ganar para el clasismo a la dirección de ATE Mendoza. En marzo, ATE Mendoza es una de las seccionales más importantes del país y ellos hicieron un plenario en diciembre, aproximadamente el 15 de diciembre, por ahí antes de que venga la ola de despidos, pero digamos, ya nosotros veníamos caracterizando este cuadro y ellos sacaron un planteo. Fue un plenario nacional, hicieron con nuestros compañeros de Tribuna Estatal de Capital, fueron varios de la Patagonia, del norte, y hubo una especie de congreso plenario en Mendoza, junto al consejo directivo, los cuerpos de delegados, etc. De ahí nosotros hicimos el planteo del Congreso de Delegados de Base. Que uno dice, bueno, pero el Congreso de Delegados de Base
cómo te sirve para intervenir, para frenar los despidos, ¿no? Entonces acá aparece el problema de este problema de método que yo les señalaba, si es inmediato, no inmediato, si es una respuesta inmediata o no es inmediata. El problema del Congreso de Delegados de Base, yo le vi una declaración de los compañeros de ATE de abajo que decía: los delegados de base de los sectores tienen que organizar la resistencia y la burocracia, digamos, decían la burocracia, la conducción se tiene que poner a la cabeza de la lucha. Nosotros consideramos que eso no es así y por eso hacemos este planteo del Congreso de Delegados de Base. No queremos desarrollar tampoco una política de paralelismo sindical. Por ejemplo, el Congreso de Delegados de Base, el pedido del Congreso de Delegados de Base, fue hecho incluso a través de carta documento a la directiva de ATE. Porque la división y la disgregación de la burocracia verde, que viene, digamos, que viene fracturándose, que se expresó en distintas listas en septiembre, es muy profunda. Y su adaptación al ajuste de Macri se refleja en que no tienen una iniciativa para enfrentarlo. Entonces, frente a eso, nosotros que estamos planteando que deben convocar a los organismos democráticos del sindicato para que deliberen. Por ejemplo, los plenarios, las asambleas, etc. Pero el problema del Congreso de Delegados de Base es un planteo que nos permite a nosotros, un planteo independiente, que nos permite abrirnos paso frente a la crisis de la burocracia y no quedar, digamos, como tributario de alguna de estas corrientes. Ahora la presión, digamos, como les decía hace un rato, viene por parte del kirchnerismo, la Verde y Blanca de Capital, que está en otras provincias. Incluso hay una adaptación hasta en el lenguaje, es decir, organicemos la resistencia, todos juntos, y en los planteos, pero digamos, conceptualmente, con esto que le digo a las políticas públicas. Entonces, el problema del Congreso de Delegados de Base es que el movimiento obrero elabore un programa, intervenga de manera independiente. Entonces es un planteo ordenador para toda la situación política. Ahora bien, nosotros tenemos los despidos en la ciudad, en el Estado Nacional, que se concentran principalmente en la ciudad de Buenos Aires, las reparticiones nacionales. Hubo un fenómeno muy interesante, el día 28 hubo un plenario en ATE Capital, hubo alrededor de 100 delegados y se produjo una polémica. ATE Nacional había convocado un paro, una movilización para el día 29. ATE Nacional y ATE Capital están enfrentados, unos son de Cachorro Bobé, los otros son kirchneristas, los de Capital. Y la Conducción de Capital convoca este plenario. Nosotros, por supuesto, concurrimos, pero la directiva de ATE Capital dice que no les parece que haya que movilizar, que el lugar no es el Ministerio de Trabajo, que aquí era modernización, que esto, que lo otro. Pero ellos tenían un gran problema ahí. Se venían los despidos contra una base kirchnerista y ellos tenían que dar una respuesta. Sin embargo, es decir, fueron a hacerles el planteo a sus delegados y a su base de que no había que movilizar. Y ahí fue muy importante la intervención de nuestros compañeros delegados, en particular del Ministerio de Economía, Eduardo, que hoy no está acá. Nosotros hicimos el planteo, defendimos el problema del Congreso de Delegados de Base, pero lo que señalamos es que no podíamos dividir al movimiento obrero frente a una medida de lucha. Entonces, este problema de no dividir al movimiento obrero es un poco, digamos, la clave para que nosotros intervengamos. Finalmente, ese planteo se abrió paso en el plenario y el plenario votó movilizarse digamos, junto a la convocatoria de ATE Nacional. Y se produjo una movilización importante. La columna de ATE Capital finalmente fue de 1.500 trabajadores, una delegación muy importante del desarrollo social, etc. Es decir, si no se hubiera hecho esa intervención en el plenario, la movilización del 28 no hubiera sido, del 29 no hubiera sido lo que fue. Fue muy importante hacer esa experiencia. Nosotros tenemos, entonces, acá este ejemplo para intervenir. La política del gobierno, por ejemplo, incluso en el grupo 23, el vaciamiento que están anunciando los compañeros de prensa, la política de Spolky, de la patronal kirchnerista, es
dividir a los trabajadores. Entonces, por ejemplo, a un grupo le paga, al otro le dice, bueno, te voy a pagar otro día, y intenta una división. Incluso presionando sobre las distintas corrientes que intervienen. Y nuestra política fue, bueno, hay que unificar al grupo, un paro, finalmente lo que está ocurriendo ahora. Nuestro planteo es el siguiente. Nosotros, digamos, acá Facu intervino sobre todo el problema de los ñoquis. Nosotros rechazamos el problema de que seamos los trabajadores, digamos, que nos enfrenten con este planteo de los ñoquis. Frente a eso, digamos, nosotros tenemos una posición que es que las asambleas de trabajadores sin distinción de afiliación determinen, en todo caso, el problema del pase a planta. ¿Quién pasa a planta y quién es ñoqui? Porque si nosotros le damos ese poder a la burocracia, es decir, va a pasar lo de siempre. Por ejemplo, UPCN y ATE Nacional, Pechorro Godoy, dijeron, nosotros vamos a colaborar con la revisión de los contratos. Por otro lado, en el Senado se le dio intervención a la UBA de Jacobiti, de Franja Morada, etc. Con lo cual, nosotros no podemos, digamos, darle como trabajadores esa potestad a la burocracia o a una camarilla corrupta de una universidad. Finalmente se trata, en un punto, de instalar un principio de control obrero en los distintos lugares de trabajo. Por eso hacemos este planteo de que sean las asambleas sin distinción de afiliación las que se pronuncien, las que defiendan y las que intervengan sobre el problema de los ñoquis. Está el otro aspecto muy importante que es decir, el problema de los despidos cambia el eje. Nosotros asistimos a una escalada inflacionaria. Se devaluó la moneda, en noviembre y diciembre hubo un 7-8% de inflación, se anuncia la normalización del INDEC, no va a haber informe del cual hay reflexión de todo un año, y bueno, se aumenta la nafta, esto y lo otro, con lo cual, es decir, va a haber una escalada inflacionaria. Frente a eso, el problema de los despidos juega su rol de disciplinamiento, si cambia el eje, etc. Ahí también incluso el compañero gráfico Pablo Viñas, secretario general de AFR Clarín, el otro día señaló que este problema de los ñoquis está introduciendo un debate en el sector privado de la industria, en el sentido de, también apunta a una racionalización, en el sentido de aumentar la productividad. ¿Vieron este planteo que hizo Pratgay de la grasa militante? Es decir, lo que sobra, afuera. Y en un punto, ese mismo concepto se está desarrollando, por ejemplo, en las empresas gráficas, es decir, lo improductivo afuera. ¿Se entiende? Es decir, frente a es una política más general de racionalización. Entonces, cuando nosotros enfrentamos los despidos, el problema de los ñoquis, etc., tenemos que abordar el problema conjunto del ajuste. Y está el problema de las paritarias. Nosotros hicimos una movilización en el 22, todavía no se habían producido los despidos, estaba esta roja, que ahora va a volver a salir a la escena, porque no están garantizados los puestos de trabajo, etc. Y el eje de esa movilización del 22 fue exigir la reapertura de paritarias. Entonces nosotros tenemos que retomar el problema de la reapertura de las paritarias, porque tal vez haya un sector de trabajadores que no es por su modalidad contractual, hoy está siendo atacada, pero nosotros tenemos que tener una política de unificación, y el problema de los despidos y el problema de la paritaria es un problema común. Entonces, nosotros tenemos que ir también a una campaña por la reapertura de las paritarias. Y finalmente, me parece importante introducir esto que ya adelanté, este problema del paralelismo, digamos. Recién teníamos un debate con Chechu a ver cómo intervenimos. Entonces está el problema de si nosotros, bueno, frente a este abandono y esta quietud de la burocracia, es decir, ¿qué iniciativa tomamos? Es un poco, digamos, es un poco la crisis de los DNU. Si nosotros estamos en el Parlamento y Macri saca todo por decreto. Nosotros rechazamos el problema de que le exigimos al régimen, en este caso al régimen sindical, al régimen de la burocracia, un mayor grado de democracia en el sindicato. En la crisis de los DNU estamos exigiendo
que sea el Congreso que delibere y nosotros podamos intervenir ahí como una tribuna. En este caso, nosotros le exigimos a la burocracia que convoque a los órganos, que convoque a los plenarios de delegados de las seccionales, que como se vio por ejemplo el 28, son un escenario donde hay una disputa, donde nosotros podemos intervenir, cambiar posiciones, abrir una polémica. Incluso nosotros estamos, en toda esta intervención, nosotros, en esta confusión política, que incluso los compañeros, hay corrientes que medran en esta confusión política. Es decir, depositan expectativas en el gobierno. Nosotros tenemos que desarrollar nuestras agrupaciones sobre la base de una claridad política. Entonces, cuando nosotros exigimos los plenarios, me perdí, pero bueno, cuando nosotros exigimos los plenarios, estamos exigiendo los ámbitos democráticos del sindicato. Lo mismo cuando planteamos que las juntas internas, que están atravesadas por una interna feroz, convoquen asambleas unificadas. Es decir, nosotros necesitamos esta misma orientación unificada del movimiento obrero. Bueno, acá en muchos lugares surge, como es casi en todos lados, que UPCN es un gremio mayoritario. Está muy bien, pero por eso las asambleas tienen que ser, es decir, sin distinción de afiliación. Porque finalmente, es lo que si son trabajadores, es lo que le ocurre a la propia base del kirchnerismo, que ellos necesitan, es decir, enfrentar el ajuste. Bueno, en principio lo dejaríamos acá. En todo caso, abrimos una nueva ronda, pero me parece lo importante, me parece también para remarcar, además de estos planteos inmediatos y democráticos, nosotros tenemos que apuntar a intervenir en esta crisis. Esto está produciendo una deliberación muy importante, por eso es la magnitud de este plenario. Y hay una inquietud, hay una preocupación. Nosotros tenemos que intervenir con la idea también de desarrollar agrupaciones en los lugares de trabajo, que es en definitiva las agrupaciones los que es el germen de lo que nos van a permitir formar después listas opositoras, que recuperen, que disputen, que recuperen seccionales, que recuperen juntas internas. El problema del desarrollo de agrupaciones, de núcleos, después hay que discutir. Es decir, hay compañeros que están muy politizados, etcétera, pero tienen un contrato precario y si se exponen, los despiden. Entonces, teniendo en cuenta esos matices, nosotros tenemos que tener una política implacable de desarrollo de agrupaciones en los lugares de trabajo. Muchas gracias, compañeros.